Bueno, primero que nada, se me pasó a preguntarles cómo se han sentido con lo del laboratorio. ¿Han tenido algún inconveniente? ¿Alguien tuvo algún problema con las demás materias? No, profe, ninguno. ¿No? De mi parte no, profe. ¿No? Bueno. ¿Y cómo le están haciendo con las otras materias? El día del laboratorio, claro está. En este caso, bueno, al menos mis compañeros y yo tomamos las clases en la escuela. Ajá. ¿No tuvieron problemas para tomar las clases? ¿O sí? No, solo un poco con el internet, pero pues usamos datos. Bueno. Bueno. Y nadie ha tenido ningún problema de que se haya sentido mal. ¿Todos bien? ¿De salud? No, profe, todo bien. Bueno. Ayer tuvimos una reunión y me regañaron por meter tanta gente y se había acordado que eran 15 y por cuestiones de protocolo de seguridad, pues vamos a hacer 15 en el laboratorio. Entonces, esta sesión que viene, el siguiente lunes, van a tener que organizarse o no sé. Déjenme plantearlo de aquí al domingo y ya les diré yo cómo estaría. Yo les mandaría la lista de quienes entran primero los 15 o dejamos, aunque me vuelvan a regañar, la última sesión de 30 para que ustedes se puedan, de una vez les digo quiénes entrarían ya en la siguiente sesión para hacer la práctica, para que ustedes se presten el material o vean cómo le hacen. O les comentaba yo que está la electrónica de Cisco, esa está en la esquina de Politécnico y Ticomán casi, ahí está una de similares y a un ladito está la tienda y hay una tienda de muebles, mero en la esquina. Hay un estacionamiento grande, ahí venden materiales de electrónica y enfrente, saliendo por el edificio 5, o sea, hay que caminar hacia el edificio 5 y después caminar el pasillo hacia afuera del instituto, del lado contrario del estacionamiento, casi enfrente está una de electrónica que también vende material de electrónica. Entonces, para aquellos que tuvieran problemas, sobre todo con las puntas de osciloscopio, y se pueden hacer de ellas, salvo que el día lunes, pues acordemos que cada quien deje una punta de osciloscopio de las baratas, procuren no llevar o dejar de las de atenuadas, como para que yo pueda generar los 15. Bueno, no, porque tendrían que ser 45 puntas
Bueno, veríamos esa parte para que entren los 15 alumnos en la primera sesión de laboratorio ya. Estamos a 28. El primero, 28, no, el 5, 6, 7, el 7 de marzo, que ya sería la primera práctica del laboratorio ya en forma, de la cual se van a tener que entregar reporte. Entonces, todo eso lo platicamos yo creo este lunes, aunque me regañen por última vez, entrarían todos a la sesión de laboratorio para ya acordar cómo manejamos o cómo vamos a trabajar con las puntas de osciloscopio, cómo para que no haya problema de que no puedan utilizar el osciloscopio y el generador de funciones. ¿Y quiénes entrarían? ¿Alguna duda o pregunta? Profe, entonces tendríamos que hacer de nuevo los equipos No. ya veríamos qué equipos entran y qué equipos no. Con su mismo equipo lo vamos a manejar por número de lista. Por eso les digo que ya llevo yo bien la lista el día lunes para decirles quiénes entrarían, los 15 primeros que entrarían a la sesión del 7 y los 15 que entrarían a la sesión del 14 de marzo, estoy hablando. Dejen así los equipos tal cual. Si dos del mismo equipo coinciden, bueno, pues el problema van a ser las puntas. Entonces, por eso decía yo, básicamente el inconveniente son las puntas de osciloscopio. Lo demás, bueno, es factible que se lo puedan prestar, pero las puntas de osciloscopio ya vieron que algunos no llevaron, algunos tuvieron problema, entonces ese es lo que vamos a tratar de corregir para que todos puedan trabajar sin ningún inconveniente. Entonces no deshagan los equipos, ya el reporte sería individual, ese va a ser el detalle, así que no hay problema ahorita porque ustedes se hayan puesto de acuerdo para trabajar. Podría ser que nos digan regresamos todos y entonces ¿cómo se llama? Pues los equipos se mantienen. Recuerden que según en marzo van a hacer una revisión, ya sea que regresen todos, sea híbrido o no sé cómo lo vayan a manejar, y sobre todo por la cantidad de gente que tendría que estar. El detalle es que aunque pues ya están vacunados y aunque esta cepa nueva que es más contagiosa, pero no es tan... Bueno, no es que no sea tan mala, sino por el hecho de que ya están vacunados, tienen más resistencia a ella, pero eso no quiere decir que no se pudieran enfermar o llevar el virus a su casa y a lo mejor algún familiar no resista, porque todos reaccionamos de forma distinta a la enfermedad, tanto a las vacunas como a la enfermedad. Entonces vamos a evitar ese conflicto de que por haber asistido a la escuela hubo algún inconveniente en su casa. Entonces, por ello, y tienen razón mis compañeros, bueno, si se acordó que eran 15, pues vamos a trabajar con 15, aunque en esta sesión entramos los 30 o los que lleguen, yo espero que sean los 30, casi están llegando los 30 por en los grupos, para ponernos bien de acuerdo cómo se va a trabajar. Ustedes decidan, o hasta en el último de los casos, ustedes decidan quiénes son los primeros 15. Yo lo manejo a través de la lista para que no haya inconveniente, pero si no, pues ustedes se pueden poner de acuerdo y si deciden que sean tales o cuales personas, bueno, pues entonces entrarán mientras sean 15 para que puedan trabajar en el laboratorio. ¿Alguna otra duda? ¿Van a respetar los equipos que ya armamos, profe? Acabo de mencionar que sí, que no cambien de equipo. El detalle, bueno, es que básicamente va a ser el equipo como para que ustedes se comuniquen y puedan trabajar y a lo mejor ayudarse, porque el reporte de cierta manera va a ser individual, o ya veríamos si se hace un reporte híbrido también. ¿A qué me refiero? Todo el proceso del reporte que sea por equipo, pero las conclusiones individuales. Entonces, esa parte la veríamos cómo la trabajamos por cuestiones de que ustedes aprovechen. Entonces, eso lo veríamos lunes 28, que repito, pues ya me regañaron una vez que más da 2. Entrarían por última vez los 30 y ya después entramos los 15 a hacer ya la práctica como tal. Entonces, no deshagan los equipos porque no sabemos qué vaya a pasar de manera real, si regresamos o no regresamos o qué va a suceder. Y además, ¿cómo vamos a regresar? Se supone que, bueno, en el mundo ideal dicen que el hecho de que entrara la mitad era la finalidad de que
la otra mitad grabara la clase y se las pasara a sus compañeros. No estoy seguro de que estén grabando la clase los que se quedan a tomar la clase y no entran al laboratorio, pero vamos a pensar que sí lo están haciendo y se las están pasando a los demás. Entonces, de esa forma sería. ¿Duda o pregunta? ¿Dudas? ¿Ninguna? Y yo creo que lo que mi compañera se refería era que si entran primero los primeros 15 de la lista, pues entonces no coincidirán con los equipos que van a entrar. Pues podríamos manejar que entren los primeros 5 equipos. No les hagan los equipos para que es que también aquí el detalle es que los demás equipos, o todos, lo que había yo comentado la primera ocasión, que todos, entre comillas, donen una punta de osciloscopio. ¿Por qué? Porque nada más sería durante el semestre. Terminando el semestre les regreso la punta. De tal manera que se pueda tener ahí las puntas de osciloscopio, que son las más conflictivas. Verificamos que estén funcionando bien, para que esas sean las que utilicen en el laboratorio, y ya el demás material es mucho más accesible que ustedes lo pudieran conseguir de forma individual que de forma por equipo. Entonces, si llegamos el lunes, vemos a qué llegamos, y si van a donar las puntas de, entre comillas, repito, las puntas de osciloscopio, pues podemos hacer que entren los primeros, son 10 equipos, los primeros 5 equipos, de tal manera que, bueno, sean ustedes el equipo, entre comillas, completo, pero trabajen de forma individual para que cada quien utilice el osciloscopio. Entonces, eso lo decidimos el día lunes 28. Si va a ser por equipos, si es más conveniente, lo vemos el día del laboratorio para ver cuántos equipos hay, cuánta gente está yendo y cómo vamos a trabajar. Entonces, ¿de acuerdo? Dejamos esa parte para el día lunes para no tener problemas, mientras nos vemos todos el día lunes para terminar de que ustedes practiquen en el laboratorio y ya posteriormente de forma individual en cada uno de las mesas. Entonces, ¿dudas o preguntas? ¿Ninguna? No, profe. No. Bueno. Vamos a continuar y vamos a hacer el último ejercicio del método de nodos, que es cuando ya el circuito está completamente transformado en admitancias. ¿Cómo sabemos que son admitancias? Porque tanto las bobinas como los capacitores están como número imaginario. Si ya están como número imaginario, ya nos están dando el valor de la admitancia del capacitor y el valor de la admitancia de la bobina. ¿Cómo sabemos que son admitancias? Bueno, porque el valor del capacitor siempre es positivo y el valor de las bobinas, no del acoplamiento. El acoplamiento puede cambiar, pero el de las bobinas no. El valor de cada una de las bobinas acopladas es negativo. Entonces, si analizamos o verificamos el circuito que está en el pizarrón, pues así es. Todos los capacitores tienen un valor imaginario positivo y cada una de las bobinas tiene un valor imaginario negativo, de las que están acopladas. Entonces, no hay que hacer absolutamente nada en cuanto a cálculos para llegar al valor de las admitancias de los elementos. Simple y sencillamente es empezar a trabajar en agrupar en cajones, respetando lo que ya se había mencionado anteriormente en cuanto a los sentidos de las corrientes para cada uno de los cajones. Recuerden que aunque en este caso la conductancia, ¿por qué hablo de conductancia y no tengo duda de ello? Porque ya les he mencionado que no se mezclan impedancias con admitancias, es decir, no puedo tener resistencias y conductancias. Tendría que transformar todo el circuito. Y si a mí me están dando resistores con su valor, aunque no tiene unidades, como las bobinas sí determino que son admitancias y los capacitores también, pues es un hecho que los resistores deben de ser conductancias.
ya que al no indicarme si yo tengo que hacer algún cálculo adicional, entonces así lo considero. ¿A qué me refiero con ese cálculo adicional? Pues si nos dieran la unidad de una de los resistores en ohms, sería el único que habría que cambiar. En este caso no es así, todos no tienen unidades porque estamos dando por hecho que son conductancias y entonces vamos a trabajar ya con el circuito. ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno. No, profe. Recuerden que solamente modificamos el sentido cuando nos los dan en invertancias. Cuando nos dan las bobinas en inductancias, es decir, en unidades Henry, nosotros decidimos los sentidos. Recomendación que todos los acoplamientos queden positivos. Aunque ya vimos que si no quedan todos positivos no pasa nada, debemos de tener cuidado nada más con los signos negativos. La segunda situación es cuando les dan los valores en invertancias de las bobinas acopladas y entonces la invertancia mutua es de signo contrario a la inductancia mutua, que es de donde parte y es lo que tenemos que respetar. Cambiamos los sentidos, pero cuando nos los dan en admitancias ya transformados, el valor de la admitancia mutua se respeta. ¿Qué significa? Que si es positivo, lo vamos a dejar positivo. Si es negativo, lo vamos a dejar negativo. Ahí no vamos a tener que estar nosotros decidiendo, pero ya estamos condicionados a los sentidos. Nada más un detalle, antes de que se me olvide, en transitorios vuelve a cambiar esa situación, porque en transitorios no se maneja el número imaginario. Entonces, nada más para que si les dicen, o cuando estén trabajando en transitorios con algún circuito en admitancias, pues va a cambiar la situación de nuevo, porque ahí no hay número imaginario y por lo tanto no hay valores de bobina negativo, todos son positivos. Y entonces, entre comillas, se ve diferente a lo que estoy diciendo ahorita, porque nosotros estamos trabajando con imaginarios y en transitorios trabajan con la variable compleja de Laplace. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Ya les dije que no se condicionen o no sean tan rígidos en lo que están aprendiendo. Si les dicen que es de una forma, no necesariamente todo el tiempo es igual. Hay que ver qué situaciones cambian. Yo por eso les estoy haciendo esa observación de una vez, de que en transitorios, como no existe el imaginario, no vamos a tener bobinas negativas, pero los acoplamientos se confortan debido a que el imaginario en tiempos mayores que cero no es el mismo, o de cierta manera nodos se vuelve un poquito raro en cuanto al momento de asignar sentidos, pero el profesor les tendrá que ajustar o ustedes solos tendrán que determinarlo con todo esto que ya vimos y que además se supone ya vieron en circuitos de CA y CB. Yo nada más estoy retomando lo que ya vieron para poder trabajar más rápido. Entonces, regresando aquí, tenemos nuestro circuito, hay que dar sentidos de elementos o de cajones. Recuerden que por conveniencia siempre empezamos donde están las terminales a enumerar. Si conectáramos la fuente tendría que quedar en la dirección, ya se los dije, siempre queda en dirección hacia A, significa que entraría y empezaría a circular hacia abajo. Por ello doy para los primeros elementos hacia abajo y sería mi elemento 1. Y con ello, ¿qué estoy viendo? Pues que mi corriente primero llega a la bobina y después toca la marca de polaridad, por eso es que digo que sale por la marca de polaridad. ¿Para qué? Para tener en cuenta que aquí tengo un acoplamiento negativo. Si yo le quiero llamar a esta la bobina 2 en lugar de esta, porque ya no van a tener unión con la 1, entonces el sentido de la bobina 2 debe ser tal que me genere que el acoplamiento sea negativo. Si yo aquí establecí que mi corriente sale por la marca, aquí tendría que entrar por la marca, y eso significa que ¿qué sentido le doy para esta bobina de menos 15i hacia la derecha, hacia la izquierda? Si debe de entrar la corriente por la marca. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Recuerden que cuando yo sigo el sentido que doy de corriente, si primero toco la marca y después la bobina, por eso decimos que entra por la marca. Este sería mi elemento 2. Bueno, el elemento 3, para que se siga la numeración, sería el que está en la parte de arriba, que puede tener dos elementos o agrupar a dos elementos pasivos.
Ya di un sentido que está aquí entrando por la marca, el acoplamiento es positivo. Debo de dar sentido en esta bobina para que mi acoplamiento quede positivo, que significa que si en la bobina 2 entró por la marca, en la bobina 3 también debe de entrar por la marca. Por lo tanto, la dirección de mi corriente hacia dónde va, derecha e izquierda. A la derecha igual. A la derecha. Entonces lo damos a la derecha y sería mi cajón 3. El cajón 4 sería la bobina. Voy a omitir esta conductancia ahorita porque va a quedar sola, ya que no está en paralelo a los demás elementos, queda completamente independiente y sigo con esta bobina por orden de mi numeración. ¿Qué significa? Que este sería por sí solo mi cajón de elemento 4 y el detalle está que el acoplamiento es positivo. Aquí yo ya dejé que la corriente entrara por la marca. Si el acoplamiento es positivo, ¿qué dirección debe llevar la corriente en la bobina 4? Hacia la derecha, hacia la izquierda, para que entre por la marca. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces ya lo tenemos. Voy a dejar este elemento hasta el final, o puedo llamarle este elemento 5 y este 6 y 7, ya que su acoplamiento es completamente independiente. O para llevar la secuencia, puedo decir que este sería 5 y 6 y este el 7. No hay problema con la numeración. ¿Cómo lo quieren manejar? ¿Como elemento 5 o como elemento 7? 5. 5. Bueno, ya dijo su compañero. El sentido es hacia abajo porque generalmente lo vamos a tomar del nodo hacia la base. Y si empezamos a ubicarnos dónde quedan los nodos, pues aquí tenemos un nodo. Tenemos el elemento 5. La ventaja ahorita de las bobinas es que como no están unidas a ninguna otra bobina de las que están acopladas, pues las puedo considerar sin ningún problema como mi elemento 6. Y el sentido, si lo voy siguiendo conforme a la fuente como estaba, pues lo podemos volver a dar hacia abajo y entonces está saliendo por la marca. El acoplamiento es negativo. Si aquí sale por la marca, ¿qué dirección debe de tener aquí la corriente para que mi acoplamiento sea negativo, que implica que aquí debe de entrar por la marca, ya que aquí está saliendo por la marca de polaridad la corriente? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ya tenemos el elemento o mi cajón de admitancia 7. ¿Qué significa? Que ahora ya vamos a agrupar en cajones. ¿Qué es esto? Bueno, pues tenemos el cajón de admitancia 1. Tenemos, permítanme, mi cajón de admitancia 1. ¿Cuántos elementos tiene mi cajón de admitancia 1? 3. 3. ¿Y cuánto me da la suma de todos ellos? Que sería 8 más 20i menos 13i. ¿Cuánto va a quedar? El 8 no tengo con quién sumarlo, se queda. ¿Y el otro cuánto me queda? 7i más 7. 7 más 7i. Y recuerden que son Siemens las unidades. Bueno, vamos con el cajón de admitancia 2. ¿Cuántos elementos tiene mi cajón de admitancia 2? 1. 1. ¿Cuánto? Menos 15i. Menos 15i. Bueno, el cajón de admitancia 3, ¿cuántos elementos tiene? 2. 2. Es un capacitor que vale 13i y una bobina que vale menos 12i, por lo tanto, ¿cuánto nos va a quedar? I. Y son Siemens las unidades. Tenemos el cajón de admitancia 4, que en este caso tiene un solo elemento que vale Menos 10i. menos 10. Tenemos el cajón de admitancia 5, me estoy brincando, me falta o me sobra, que tiene un elemento que es una conductancia y vale 15. Tenemos el cajón de admitancia 6. ¿Cuántos elementos tiene el cajón de admitancia 6? 3. Que sería una conductancia de 7, el capacitor que vale 5i y la bobina que vale menos 8i. Con lo cual nos queda un cajón que vale 7 menos 3i. Siemens. Ahora, detalle, ¿de qué nos sirve? Bueno, atiéndame un momentito. Aquí nos quedó positivo, teníamos capacitor y bobina. ¿Qué significa? Que predomina el efecto capacitivo ante el inductivo
por habernos quedado positivo. Aquí teníamos capacitor y bobina y nos queda negativo, por eso aquí decimos que predomina el efecto inductivo por habernos quedado negativo. Entonces, a pesar de que tengamos los dos elementos, capacitor y bobina, siempre es imposible que los dos se mantengan, siempre uno va a predominar sobre el otro. Entonces, o tenemos un efecto capacitivo a pesar de tener a los dos elementos, o tenemos un efecto inductivo a pesar de tener los dos elementos, para que lo tengan en cuenta, sobre todo con las prácticas. Bueno, tenemos al elemento o al cajón de admitancia 7, que ¿cuántos elementos tiene? 3 también. 3. Y va a ser 10 más 15i menos 9i. Significa que va a quedar 10 más ¿cuánto? 6i. 6i. Y son 100. Bueno, terminamos con todos los cajones. Nos faltarían ya las admitancias mutuas que, bueno, la ventaja es que ya tienen nombre, ya no podemos estarnos equivocando al momento de trabajar con ellas. Si la primera vamos por orden, sería la 1, 2. Tenemos entonces la admitancia 1, 2, cuyo valor vale menos 6i. Después vamos, no hay 1, 3, sino hay 2, 3. Tenemos la admitancia 2, 3. Detalle, aquí por cuestiones prácticas lo dejé así, pero podríamos haber tenido también la 1, 3, 1, 4. Entonces vamos a trabajar según los acoplamientos que tengamos. Nuevamente, no se trata de que debería de haber, sino lo que nos están proporcionando. Recuerden que la teoría puedo hacer lo que yo quiera y ya en la práctica me tengo que ajustar a lo que se me genera. ¿A qué me refiero? Si nada más en la práctica pues, se genera un acoplamiento, bueno, dejo un acoplamiento. Si tengo dos, pues los verificaré con dos al momento de hacer los cálculos. En teoría se supone que siempre que tengamos bobinas todas deberían de estar acopladas, pero a veces por los valores y por la distancia no es posible que la bobina 1 quede acoplada con la bobina 3. Entonces vamos a dejar lo que se nos está dando al momento de trabajar y si no nos indica lo contrario cuando vayamos a la práctica, pues entonces estaremos considerando que hay acoplamientos entre todos. Entonces en este caso tenemos el 2, 3, que es 7i. Después tenemos el 3, 4, que es igual a 5i. Y por último tenemos el 6, 7, que es igual a menos 4i. Bueno, entonces ya tenemos transformado nuestros, más bien agrupados en cajones, y lo que sigue es reescribir el circuito con cajones. Bueno, no el circuito, sino la red eléctrica. ¿Por qué la reescribimos? Bueno, porque la vamos a reescribir con cajones de admitancias en vez de trabajar con los elementos. Entonces, recuerden que al momento de escribir los cajones, respetamos las corrientes de elementos. Ah, caray, me va a faltar espacio. Muy bien. ¿Cómo decimos? Vamos a reducir esto. Lo dejamos así. Entonces, tenemos el cajón de admitancia 1, el cajón de admitancia 2, el cajón de admitancia 3, tenemos la admitancia Y1, 2, la admitancia 2, 3, el cajón de admitancia 4. ¿Sí se alcanza a medio ver el cajón de admitancia 4 o lo agrando un poquito más? Sí, está bien. ¿Sí? Bueno. Entonces no lo movemos. Cajón de admitancia 5. Cajón de admitancia 6. Tenemos nuestro acoplamiento 3, 4.
y cajón de admitancia 7. Y aquí no hay una unión, sino tenemos nuestro acoplamiento 6-7. Bueno, significa que aquí, entre comillas, recuerden que cada vez que vean algo así, sobre todo con el método de nodos, en realidad estamos trabajando con 3 elementos, pero como agrupamos en un cajón, lo dejamos de esta forma, para que no haya ningún problema al momento de empezar a trabajar con él. Entonces ya tenemos todos los cajones de admitancias, tenemos la terminal A, tenemos la terminal B, y lo que sigue pues, es dejarles el sentido a cada uno de esos cajones para poder trabajar con él, auxiliarnos del método de nodos para calcular las admitancias propias y mutuas de cada uno de los nodos que se van a generar para posteriormente encontrar la admitancia total. Ahí están las direcciones de las corrientes. Y ahora sí, ¿qué es lo primero? Como ya tenemos admitancias y acoplamiento, recuerden que yo tengo que aplicar ecuación general. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder aplicar ecuación general? Conectar la fuente. Primero tengo que conectar mi fuente. Ya sabemos que esa fuente de qué tipo es. Bueno, la voy a escribir. Va a ser una fuente de corriente a una frecuencia diferente de 0. Entonces decimos que la corriente de la fuente de corriente a una frecuencia diferente de 0. ¿Cuál es el nodo 1? ¿Dónde debe de quedar siempre el nodo 1 para poder aplicar la ecuación que está en sus notas? ¿Dónde está conectada la fuente de corriente? Así es, que sería en este nodo, para hacer referencia a todas las uniones, este sería el nodo 1. Tenemos otro nodo aquí, que sería el 2, y ya les comenté que no pueden quedar elementos serie, entonces aquí se va a generar otro nodo, que sería el 3, y aquí se va entonces a quedar el nodo 4. En este caso tenemos 4 nodos, no está tan complicado, no hay muchos acoplamientos, y tenemos entonces una base para estos 3 nodos, y como este tiene su acoplamiento, sería una segunda base. Entonces, esos serían los nodos con los cuales vamos a trabajar. Y con ello obtener el resultado. Bueno, ¿preguntas o dudas hasta este momento? No, profe. No. Bueno, pues ya empezaríamos. Vamos a empezar con la admitancia propia del nodo 1. ¿Qué hacemos para obtener la admitancia propia del nodo 1? Ya lo vimos, que lo hemos repetido con 2 ejercicios, sería el tercero. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Los elementos pasivos que estén conectados al nodo 1, ¿no? ¿Qué hago con ellos? Los sumo, ¿no? Sus valores. Primero sumamos a los elementos pasivos conectados al nodo 1. Que en este caso, ¿cuántos son? Yo ya escribí 1, pero ¿cuántos son? 3. 3. 1, Y2 y Y3. y Y3. Entre estos elementos, ¿hay acoplamientos? Sí. Sí. Bueno, pues entonces escribimos más 2 veces. ¿Y cuántos acoplamientos tenemos? 2. Bueno, pues entonces, ¿con cuál quieren empezar? De acuerdo al orden, o no hay problema, puede ser el disfrute. Pero ¿con cuál empezaríamos? Y1, 2. Y1. Dejamos un poquito de espacio, por si nos quedara negativo, le agregamos el menos. Si se queda positivo, así lo dejamos. Y1, 2. ¿Cómo va a ser Y1, 2 y por qué? O sea, ya digan ustedes, ¿cómo va a ser la admitancia mutua entre el nodo 1 y 2 y el cajón de admitancia 1 y 2 y por qué? Positivo.
Porque los dos salen del nodo. ¿Los dos salen qué? ¿Pero qué sale? Del nodo. ¿Qué? El nodo 1. Sí, pero ¿qué sale? Las corrientes. Las corrientes de los elementos salen del nodo. De acuerdo, es positivo. ¿El otro que sigue cuál es? Y23. Y23. Dejo un espacio porque me falta su signo y cierro porque ya no hay más. Por eso lo cierro. Me dijeron que había 2. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo va a ser la admitancia mutua 2-3 y por qué? También positiva porque salen las corrientes. Ambas del nodo 1. Exacto. Recuerden que tenemos que analizar, de acuerdo a la mutua que estamos diciendo que es 2-3, las corrientes del cajón 2 y del cajón 3 con respecto al nodo 1. Ahorita estamos con el nodo 1. Bueno, entonces va a ser positivo. Y lo que sigue, vamos de una vez con el nodo 2 porque creo que ya se va a acabar la sesión. Y después le damos resultados. Nos quedan 3 minutos, por lo menos hacemos el de Y22. ¿Cuánto va a quedar Y22? ¿Qué hacemos de nuevo primero? Sumar los elementos que estén conectados, entonces sería Y2 más Y3 Sí. más Y4 Sí. más Y5. Ya. Y5. ¿Hay acoplamientos entre ellos? Sí. Sí. ¿Cuántos? 1. ¿1? No. 3. 2. 2. 2. 2. ¿Cuáles son esos 2 acoplamientos? Y3 y Y34. A ver, Y3 no hay. ¿Y qué? Y23 Sí. Ajá, y Y34. Y3-4. Dejo el espacio por el signo. Ya no nos va a dar tiempo, me imagino, pues, que por cuestiones. Entonces, recuerden que voy a dar un pequeño tiempo porque no empecé exactamente 8:30, entonces sería a las 9:40 de nuevo, 9:20, inicio la segunda sesión para terminar el ejercicio. Por el momento, ¿preguntas o dudas? No, profe. Todo bien, No. profe. Entonces nos vemos a las 9:20, por favor. Hasta luego. Nos esperamos un momentito, nada más, 1 minuto o 2, no más. Bueno. Entonces nos habíamos quedado con las admitancias mutuas y recuerden que estamos ahora con el nodo 2. Sí. Entonces, la admitancia mutua 2-3, ¿cómo es con respecto al nodo 2, que es con el que estamos trabajando ahorita? ¿Positiva o negativa y por qué? Positiva porque las dos corrientes están entrando al nodo 2. Exactamente. Entonces, las admitancias van a ser positivas y podemos entonces, se queda sumando la 2-3. La 3-4, recuerden que es con respecto al nodo 2. Negativa. ¿Por qué? Porque Y3 está entrando al nodo y Y4 está saliendo. Muy bien. Entonces, que estamos hablando de corrientes, es decir, que la corriente de la admitancia 3 está entrando al nodo 2 y la corriente de la admitancia 4 está saliendo del nodo. Por eso en este caso es negativa. Bueno, vamos con Y33. ¿A qué va a ser igual Y33? ¿Qué nos va a quedar primero? ¿Qué tenemos que hacer primero? La suma de sus impedancias. Y4. Admitancias, perdón. Ajá. ¿Quiénes son? Y4 más Y6. Y4 más Y6.
Ya está. ¿Qué más? ¿Hay acoplamientos entre estas dos? No. Por lo tanto, hasta ahí se acabó, ya que no tenemos dos veces. Por no existir acoplamientos, aquí sí tendríamos un valor. Y ya podemos trabajar con Y44. ¿Qué hacemos entonces con Y44? Nada más es 17. Nada más es 17, exacto. Había que sumarla. Como nada más hay una, tampoco tenemos el dos veces y hasta ahí terminamos. Y ahora sí vamos a obtener la admitancia propia del nodo 1, que es lo que valga Y1, que es 8 más 7i, más lo que valga Y2, que es menos 15i, más lo que valga Y3, que es i, por principio. Después me dice más dos veces el valor de Y. ¿Qué pasó? ¿Me hablaron? ¿No? ¿No era por mí? Bueno. Más dos veces lo que valga Y12, buscamos a Y12 y es negativa, entonces es menos 6i. Más lo que valga. ¿Sí me están hablando o no? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿O tengo algún error? No, va bien. Bueno. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, el 8 no tiene problema. Es el único, es decir, nos va a quedar 8. Después es menos 15i. Aquí vemos que es menos 6i más 7i. Nos queda i por 2, tenemos que es 2i. Más i, 3i. Más 7, 10i. Menos 15i, pues nos va a quedar menos 5i. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Para no cometer errores. Se supone que me van siguiendo, entonces, ¿es correcto 8 menos 5i o es otro valor? Sí está correcto, profe. Bueno, entonces, terminamos o ya obtuvimos a Y11 o la admitancia propia del nodo 1, más correcto. Vamos con la admitancia propia del nodo 2. Ahora lo que vamos a sumar es el valor de la admitancia 2, que es menos 15i. El valor de la admitancia 3, que es i. El valor de la admitancia 4, que es menos 10i. El valor de la admitancia 5, que es 15, más dos veces lo que valga Y23, que es 7i, menos lo que valga 3,4. 3,4 es positiva, nos va a quedar negativo y va a ser menos 5i. Entonces tenemos que el 15 no tiene con quién sumarse, en este caso se queda nada más el 15. Aquí tenemos 7i menos 5i, nos queda 2. Por 2 nos da 4i. Entonces tenemos que es 4i más i nos da 5. Menos 15 nos da menos 10. Menos 10 nos va a quedar menos 20i. ¿Estoy correcto o cometí algún error? Perfecto, está bien. Sí, está bien, profe. Seguiría entonces la admitancia propia del nodo 3, que nada más hay que sumar a la admitancia 4, que es 10 menos 10i, con la admitancia 6, que es 7 menos 3i, lo cual nos va a quedar 7 menos 13i. ¿Sí? Repito, es la admitancia 6, y la admitancia 6 vale 7 menos 3i, más la admitancia 4, que vale menos 10i más menos 3i, nos queda menos 13i. Y por último, la admitancia propia del nodo 4, que es el valor de la admitancia 7, que es 10 más 6i. Entonces ya tenemos todas las admitancias propias de los nodos. Lo que sigue son las admitancias mutuas de los nodos. Y entonces empezamos con la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿Hay algún elemento pasivo o admitancia que haya quedado en medio, es decir, conectado desde el nodo 1 hasta el nodo 2? Sí.
¿Cuántos hay? 1. ¿Uno? ¿Quién es? Son dos. ¿Son dos? ¿Quiénes son? Y2 y Y3. Y quedamos que siempre los elementos que queden entre los nodos van a ser ¿qué? Negativos. Entonces sería menos Y3 menos Y su índice 2 menos Y su índice 3. ¿Entre estos dos hay acoplamiento? Sí. Bueno, siempre que haya acoplamiento, recuerden que escribimos más 2 veces. Como nada más hay uno entre esos dos, que son los únicos que están entre el nodo 1 y 2, no puede haber más. Dejamos a Y23 por principio y ahorita analizamos cómo va a ser su signo. ¿A qué me refiero? Tengo los dos elementos y voy a analizar con la corriente de uno de ellos con respecto al nodo 1 y con la corriente del otro con respecto al nodo 2. ¿A cuál dejamos con respecto al nodo 1? Es completamente arbitrario, nos va a dar el mismo resultado, lo dejemos de una u otra forma. Entonces, ¿con quién analizamos al nodo 1? ¿Con la admitancia 2 o con la admitancia 3? La 2. 2. Entonces, ya el nodo 2 va a ser con la 3, no hay problema. Corriente de mi admitancia 2 con respecto al nodo 1, ¿cómo está? Saliendo. Sale la corriente. Corriente de mi admitancia 3 con respecto al nodo 2. Entrando. Si una entra y otra sale, esa admitancia la vamos a considerar siempre como Negativa. negativa. Entonces, este es menos. ¿Y qué nos va a quedar? Pues es menos lo que valga Y2, que es menos por el menos de su valor, nos va a quedar 15i. Menos lo que valga Y3, ubicamos a Y3 es positivo, por el menos nos queda menos i. Más 2 veces menos lo que valga Y23, buscamos a Y23 es positivo, por el signo negativo nos queda menos 7i. Entonces vamos a tener que es 2 por menos 7 nos va a dar menos 14i. Menos i o más menos i nos da menos 15i. Más 15i pues nos va a dar 0 en este caso. ¿De acuerdo? Nuevamente, si no estoy mal en el momento que sustituí datos y al momento que realicé la operación, si el resultado es 0, se va a quedar 0. ¿Sí? Porque estamos resolviendo este ejercicio, no estamos resolviendo situaciones reales. Puede ser que de forma real siempre haya una admitancia, no es no es algo que esté establecido. Puede o no puede haber admitancias entre nodos. En este caso nos dio 0, no cometí ningún error. Al momento de sumar no cometí ningún error. No. No, profe, todo bien. Si no tengo errores, ustedes no me están aclarando que hay que corregir algo, nos dio 0 a pesar de todo y se acabó, vamos a dejar el 0. No nos vamos a poner a analizar si está correcto, está incorrecto. Estamos aplicando lo que nos dice el método y al momento de sustituir. Si nos da 0, se acabó el problema y es 0. Si no cometimos errores en la suma. Profe. ¿Qué pasó? Pero no faltó agregar la parte cuando va uno a un nodo y el otro, los acoplamientos cuando va uno a un nodo. Me emocioné, tienes razón. Faltó el tercer término. Me quedé en querer analizar esa parte. Tienes razón, gracias por recordármelo. Entonces tenemos que es Y2 más Y3 más 2 veces menos Y23. Hasta ahí vamos en el 2 veces. Nos faltaba una vez, sí es cierto, su compañero tiene razón. Yo me emocioné, quise adelantarme haciendo la suma. Más una vez, si yo puedo decir que hay más acoplamientos, pero en este caso un elemento solo puede estar conectado al nodo 1 y el otro elemento que está acoplado solo puede estar conectado al nodo 2. ¿Tenemos algo así? Tenemos acoplamientos en los cuales yo pueda decir que uno de ellos está conectado al nodo 1. Ya 2, 3 ya no lo tocamos, ya se tocó con el 2 veces, entonces ya no lo consideren. Sino ahora tenemos otros acoplamientos en los cuales podemos decir que uno de esos elementos que están acoplados lo puedo considerar conectado al nodo 1 y el otro elemento conectado al nodo 2 nada más. Sí. ¿Cuál? Y1-2. Ajá. Bueno, si es Y12, vamos a primero escribirlo.
y ahorita le asignamos el signo, es decir, sería más o menos Y12. ¿Qué significa? Ubico mi admitancia 2, ubico mi admitancia 1. En este caso, ¿cuál de los dos yo voy a decir que está conectado al nodo 1 y cuál de los dos puedo decir que está conectado al nodo 2 para considerarlo como una vez? Y1 al nodo 1 y Y2 al nodo 2. Así es, no puedo conectar en ningún momento al nodo 2 con respecto al nodo 1, a la admitancia 1 hacia el nodo 2. Este no tiene problema, puede estar conectado al 1 y al 2, pero el 1 solo al nodo 1, por eso es una vez. ¿Cómo es la corriente de mi elemento 1 con respecto al nodo 1? Sale. Corriente de mi elemento 2 con respecto al nodo 2. Entra. Por lo tanto, ese acoplamiento es negativo. Así es. ¿Ya no hay más? Sí, Y34. Exactamente, nos falta el 3-4. ¿Cuál de los dos ahí no hay mucho problema? ¿Cuál de los dos está sí y no? ¿Cuál de los dos vamos a considerar conectado al nodo 1 y cuál de los dos de 3 y 4 vamos a considerar conectado al nodo 2? El 3 al nodo 1 y el 4 al nodo 2. Así es. El elemento 4 solo puede estar conectado al nodo 1. No hay manera de que el elemento 4 se pueda conectar al nodo 1. El elemento 3 sí, pero el 4 no. Por eso es una vez. Entonces, corriente de mi admitancia 3 con respecto al nodo 1, ¿cómo está? Saliendo. La corriente de la admitancia 4 con respecto al nodo 2. Igual saliendo. Por lo tanto, ese acoplamiento es positivo. Y va a ser 3, 4. Y entonces, lo que les había yo dicho hace un momento, si yo no cometí ningún error y me dio 0, lo dejamos. En este caso, falta ver si no da 0, porque tenemos más elementos. Entonces, ya sabíamos que toda esta parte nos había dado ¿cuánto? 0, ¿no? 0. Nada más tendríamos que ver lo que valga Y12 menos lo que valga Y12. Ubico a Y12. Es menos, por el menos del valor, nos queda 6, sí. Después me dice más lo que valga 3, 4. Veo a 3, 4 y es positivo. Más 5i significa que Y12 va a ser igual a 11i. ¿De acuerdo? No cometí error. Ahora. Se supone que ustedes me siguieron. Hay que sumar nada más a menos Y12 más Y34. Está Y12 y aquí está 3, 4. Si es menos lo que valga Y12 se vuelve positivo, es 6i más 5i nos da 11i. ¿De acuerdo? ¿Hay errores? No. No, profe. ¿No? Bueno, ya podemos entonces tratar de obtener a Y13. ¿Hay algún elemento que físicamente yo pueda decir está conectado desde el nodo 1, una pata, y el otro está hasta el nodo 3? No. ¿No? Bueno, entonces no hay un elemento conectado. Si no hay ningún elemento conectado entre nodos, tampoco hay el 2 veces, porque el 2 veces está condicionado a que los elementos que estén conectados entre los nodos tengan acoplamiento. Si no hay ninguno, pues entonces tampoco existe 2 veces. Nos quedaría analizar si existe algún acoplamiento en el cual podamos decir que un elemento está conectado al nodo 1 y el otro elemento que está acoplado está conectado al nodo 3. ¿Tenemos algo así? Sí, ¿no? Bueno, a ver, ¿sí o no? Bueno, sí. Sí. ¿Cuál es? El Y3 está conectado al nodo 1 y está acoplado con Y4 que está al nodo 3. Entonces, ¿el acoplamiento cuál es? Y3-4. Y3-4, bueno. Y así es, lo que me acabas de decir es correcto. Se puede ver aquí, tengo mi acoplamiento 3-4, ahorita le damos el signo. Si es positivo, lo dejamos así, si es negativo, se lo escribimos. Y aquí se puede ver que el elemento 3 sí lo puedo considerar conectado al nodo 1 y el elemento 4 sí está conectado al nodo 3. Por eso es una vez. ¿Cómo es la corriente del elemento 3 con respecto al nodo 1? ¿Entra o sale? Sale. ¿Y cómo es la corriente del elemento 4 con respecto al nodo 3? ¿Entra o sale? Entra. Por lo tanto, el acoplamiento es
Negativo. Negativo. Entonces tenemos que Y13 es menos lo que vale 3,4. 3,4 es positivo, nos va a quedar menos 5i y son Siemens. Seguiría, lo voy a escribir aquí por cuestiones de espacio, 1,4. ¿Y por qué lo voy a escribir ahí? Primero, ¿hay algún elemento que esté conectado físicamente, una de sus patas al nodo 1 y la otra pata al nodo 3, al nodo 4? No. No. Si no hay uno, pues no hay acoplamiento tampoco, entonces no tenemos el 2 veces. Pero falta analizar si podemos decir que hay un acoplamiento en el cual uno de esos elementos que están acoplados está conectado al nodo 1 y el otro elemento al nodo 4. ¿Tenemos algo así? Tampoco. No. Por lo tanto, Y14 vale ¿cuánto? 0. 0. Y son 100. Vamos entonces con Y21, ya está que es el 1,2, Y22 ya también, Y23. ¿Tenemos algún elemento que haya quedado conectado entre el nodo 2 físicamente? Es decir, una pata está conectada al nodo 2 y la otra pata está conectada al nodo 3. ¿Tenemos 1, 2, 3 o ninguno? 1. ¿Entre el nodo 2 y el nodo 3 no hay nada conectado? Sí, 1. Y el Y4. Y4. Si hay uno, que es Y4. Quedamos que siempre ese elemento va a ser ¿cómo? Negativo. Negativo. Digamos menos Y4. Recuerden que si solo hay uno, no tenemos el 2 veces. ¿Por qué digo que no lo tenemos? Porque el acoplamiento o la parte que sigue de más 2 veces está condicionada a que debe de haber mínimo 2 elementos conectados entre el nodo 2 y el nodo 3. Y además esos dos deberían de tener un acoplamiento. Entonces sí existiría el 2 veces. Como aquí solo tengo un elemento, por eso es que yo menciono que ni siquiera nos vamos a cansar en trabajar o tratar de obtener el 2 veces porque no lo hay. ¿Queda clara esa parte o hay duda todavía? Perfecto. ¿Está bien entonces? Sí. Bueno, ahora, no tenemos el 2 veces, pero hay que analizar, ¿tenemos algún acoplamiento en el cual yo pueda decir que de esos 2 elementos que están acoplados, uno está conectado al nodo 2 y el otro está conectado al nodo 3? Sí. 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 ¿Cuál? Y3. ¿3 qué? 4. Y3, 4. Y3,4. Bueno, tenemos el Y3,4. ¿Cuál de los dos elementos, está conectado al nodo 2 o lo vamos a considerar conectado al nodo 2? ¿Y cuál de los dos, porque ya sabemos que es el 3 y el 4, al nodo 3? Y3 al nodo 2 y Y4 al nodo 3. Bueno, y ahora, ¿cómo va a ser ese acoplamiento de acuerdo a las corrientes analizadas con cada uno de los nodos de acuerdo a cómo están conectados? Positiva, porque las 2 corrientes entran a los nodos. ¿Están de acuerdo con su compañera? Profe, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces nos queda, y así es correcto. La corriente del 3 entra al nodo 2 y la corriente del 4 al nodo 3. Y recuerden que si las 2 corrientes entran a los nodos, son positivos. Tenemos que es menos lo que valga Y4. Y4 vale menos, por su valor que es menos 10, nos queda 10i. Más lo que vale 3,4, y 3,4 es positivo, es 5i. Nos va a quedar entonces 15i positivo. Y seguimos con el 2,4. ¿Tenemos algún elemento conectado físicamente entre el nodo 2 y el nodo 4? Es decir, un elemento, o pueden ser más, pero hablo en específico, inicio con uno, que yo pueda decir que una pata del elemento está conectada al nodo 2 y la otra pata de ese elemento o de los elementos está conectada al nodo 3, al nodo 3, perdón. No. ¿No? Significa que 2,4, perdón, estoy hablando de 2,4. Bueno, de todas formas, porque el 2,3 ya lo hicimos, sino el 2,4. Tenemos un elemento físicamente conectado desde el nodo 2, una pata de él, y el otro al nodo 4. No.
Si no tenemos ninguno, pues no existe tampoco el dos veces. Recuerden que se está condicionado a que haya mínimo 2 elementos y esos 2 estén acoplados. Como no tenemos ninguno, pues no hay dos veces. Pero falta analizar si hay algún acoplamiento en el cual yo pueda decir que mi elemento, uno de esos 2 que están acoplados, está conectado al nodo 2 y el otro elemento hasta el nodo 4. ¿Tengo algo así? No, tampoco. No. Entonces, por espacio, aquí lo voy a escribir de nuevo. Y24 es igual a 0. Seguimos con Y34. ¿Hay algún elemento que esté conectado desde el nodo, es decir, una pata de ese elemento, o 2 o 3, los que sean, pero una pata de cada uno de ellos esté conectado al nodo 3 y la otra pata de cada uno de esos elementos esté conectada al nodo 4? No. No. Si no tenemos ninguno, en automático no analizamos dos veces porque no va a existir. Y por último, sería analizar si existe algún acoplamiento del cual yo puedo decir que uno de esos elementos que están acoplados está conectado al nodo 3 y el otro elemento al nodo 4. ¿Tenemos algo así? Sí. Sí. ¿Cuál es? Y67. Y67. ¿Cómo va a ser Y67 de acuerdo a las corrientes de los elementos con respecto a los nodos 3 y 4? Positiva. Positivo. ¿Por qué? Ambas sale la corriente. Ambas corrientes salen de su respectivo nodo, es decir, el elemento 6 está conectado al nodo 3 y la corriente sale. El elemento 7 está conectado al nodo 4 y su corriente sale. Como las dos salen, es positivo. Y 6,7 vale menos 4i. Entonces, ya, ¿cuál vamos? Ya tenemos todas las admitancias propias y mutuas de los nodos. Nuevamente, mi problema es esa imagen que no sé cómo quitarla para que se pueda ver bien. No la puedo poner. Si la dejo hasta arriba, me desaparece un nodo al momento de mandarla. Déjenme ver si la mando del extremo. Ahí está, ya quedó. Entonces, les mando la imagen al grupo y continuamos. Recuerden que tienen que pasarlo a su libreta. Bueno, entonces, pues ya casi acabamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sigue es sustituir datos para que no haya problema de que tenemos 4 nodos. Ya sabemos que vamos a trabajar con ecuación general y ecuación general me dice que la admitancia total es igual al determinante de las admitancias entre el cofactor de Y11, quiere decir que si yo trabajo con esa parte, permítanme, tenemos un determinante de 4 por 4, ya que tenemos 4 nodos, y sería la posición de Y11, que es aquí, que vale 8 menos 5i. Y12, que vale 11i, y aquí es 11i. Y13, que vale menos 5i, y aquí es menos 5i. Y14, que vale 0, y aquí es 0. Tenemos el valor de Y22, que es 15 menos 20i. El valor de Y23, que es 15i. El 3,2 es 15i también, entonces. Y el 2,4, que es 0.
Tenemos entonces el 3,3, que es 7 menos 13i. Y por último, el 3,4, que es menos 4i, que es igual al 4, el 4,2, que es igual a 2,4, que es 0. El 4,3, que es igual al 3,4, que es menos 4i. Y por último, el 4,4, que en nuestro caso dio 10 más 6i. Después, lo que hacemos es, de acuerdo al cofactor que estamos manejando, eliminamos fila 1, columna 1, y nos queda un determinante de 15 menos 20i, 15i, 0, 15i, 7 menos 13i, menos 4i, 0, menos 4i, por último, 10 más 6. Hasta aquí, preguntas o dudas. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. Entonces nos vamos a Calcen porque el determinante es de 4x4. No he verificado con Matt Halley, pero si pueden háganlo ustedes. Vamos a hacerlo con Calcen y nos tendría que dar el mismo resultado que con Matt Halley, para que ustedes practiquen con Matt Halley. Recuerden que mi problema es que siempre me queda acostado, todavía no encuentro cómo cambiarlo. Aprieto o toco donde están las 3 rayitas, me aparece el submenú que le digo que es de matrices y me desplazo primero para donde está det, que es el determinante. Me regreso a donde está el cuadrito con un cuadro subdividido y le digo que el determinante es de 4x4. Aquí me lo dice, tamaño 4x4, arriba de los cuadritos en azul, y le doy OK. Y entonces me coloco en la primera posición, que va a ser 8 menos 5i. Me desplazo con la flecha, la segunda posición es 11i. Me vuelvo a desplazar con la flecha, es menos 5i. Me desplazo con la flecha y es 0. Nuevamente me desplazo con la flecha y es 11i. Después es 15 menos 20i. Después es 15i. Y después es 0. Nos desplazamos y es menos 5i. De nuevo nos desplazamos, es 15i. Después es 7 menos 13i. Menos 4i. 0. De nuevo es 0. Menos 4i. Y por último tenemos que es 10 más 6i. Ese es, nos desplazamos con las flechas, cerramos paréntesis y ahora le decimos entre de una vez para escribir el otro. De nuevo a determinante, nos regresamos y el tamaño es de 3 por 3, le decimos que sí, nos colocamos en la primera posición y aquí sería 15 menos 20i, después es 15i, y después es 0. Tenemos que es 15i, 7 menos 3i, menos 4i, 0, menos 4i, por último, 10 más 6i. Nos desplazamos, cerramos paréntesis y ya le decimos igual, por favor me lo dictan, díctenme 2 decimales nada más. ¿Cuánto queda? Díctenmelo, por favor. La parte real, ¿cuánto es? 7.06. ¿Y la parte imaginaria? Menos 8.33, sí. Menos 8.33, sí, y son siames. Detalle, ¿qué dice el enunciado? ¿Determinar a quién? Por eso no lo quise borrar. Profe. ¿Qué pasó?
En el determinante de 3, ¿no sería 7 menos 13i? Gracias. Le falta un uno. Es la ventaja, tienes razón. Hay que decírmelo antes, pero no hay problema. Esa es la ventaja de todas estas aplicaciones y de las calculadoras de ahora. Ya no hay error. Creo que ya no, ¿verdad? Y le volvemos a dar igual y ya obtuvimos el resultado. De nuevo me lo dictan, por favor. Es 10 punto ¿qué? 2 decimales. 03. Ajá. Menos 1.70 y. Menos 1.70 y. ¿Qué significa? Son Siemens. Tenemos una conductancia que es un resistor y una bobina porque nos quedó negativo. Pero ya no hay, perdón, antes de eso, ya no hay ningún error, creo que no, ¿verdad? Ya está bien, profe. Bueno, me voy a regresar. Y entonces, no me pidieron el valor de la admitancia total. ¿Cuál fue el valor que me están pidiendo? ¿Qué dice? Impedancia. La impedancia. Pero ya les dije que no cambiamos absolutamente nada hasta el final, puesto que tenemos ecuaciones que nos permiten hacerlo y no tenemos la necesidad de complicarnos la vida, porque pasar de admitancias a impedancias es más cuando existen acoplamientos y ya está transformado, es bastante laborioso. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo vamos a obtener el valor de la impedancia, que es el que se está pidiendo? ¿La impedancia total a qué es igual? Al inverso de la admitancia. Al inverso de la admitancia. Y entonces la impedancia total, por favor, utilicen estos dos decimales nada más. Nada más utilicen 10.03 y menos 1.70. Sáquenle el inverso y díganme cuánto les queda, por favor. Y también dos decimales. A mí me quedó 0.09. 0.09, ajá. Más 0.01i. Más 0.01 y ahora son ohms. ¿Qué significa? Que si yo voy a trabajar con impedancias, voy a tener una resistencia y voy a tener una bobina, porque la impedancia, recuerden que es positiva para la bobina, vale 0.01 y son ohms, y este vale 0.09 y también son ohms. Entonces, de tener todos estos elementos, yo voy al final a poderlos sustituir por únicamente dos y además sin acoplamientos, que eso es lo más, lo mejor que nos puede pasar porque no vamos a trabajar con ningún acoplamiento. ¿Preguntas o dudas? ¿Todo bien, profe? No, profesor. ¿No? Bueno. El día de mañana no voy a poder dar clase, tengo que hacer trámites de nuevo, como les encanta hacernos trabajar de otras cosas, pero voy a buscar un video donde tengamos un circuito o donde haya realizado un circuito que únicamente tenga, vamos a recordar lo de mallas, que es el que generalmente trabajan más, en donde tengan acoplamientos y ya esté transformado como impedancias. Entonces, no daré clase, pero les envío el enlace o el video para que ustedes lo vean y ya saben que hay que pasarlo a su libreta. Y con eso estamos terminando este tema. Espero ya mañana en la noche, a más tardar, enviarles la guía de este tema. Y en teoría quedaría el examen para el 8 de marzo. Entonces, haríamos examen de este primer tema. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? ¿Nadie? Pues solo vienen nodos, ¿verdad? Mayas, ¿no? A ver. Bien, todo. Lo que pasa es que ya les dejé ver en los videos con resistencias, conductancias, invertancias, inductancias y capacitancias. Hicimos aquí dos con capacitores que no tenían acoplamientos, pero no podíamos reducir, y uno con bobinas que tampoco podíamos reducir, y se hizo a través de ecuación general. Y ya hicimos uno de mallas, que creo que sí lo hice, hasta donde me acuerdo, uno de mallas donde tuvimos que transformar, y
de nodos, que están las 3 situaciones que se presentan en nodos, y verían el día de mañana, repito, les mandaré yo el video o el enlace del video para que lo vean cuando ya tenemos impedancias y está transformando, perdón, el método de Mayas, auxiliándonos del método de Mayas cuando ya son impedancias. Entonces, ¿preguntas o dudas? No, profesor. Es decir, ya abarcamos todas las posibilidades de estructuras pasivas de 2 terminales. Cuando tengo impedancias, si hay acoplamientos. Cuando tengo admitancias, si hay acoplamientos. Cuando tengo únicamente bobinas, cuando tengo únicamente capacitores, cuando hay o no se puede aplicar ecuación general porque el circuito no lo permite. Entonces, todo eso ya está analizado. Bueno, si no hay preguntas o dudas, nos vemos entonces. Por principio, si me cancelan, el día de mañana les daría clase de nuevo. Si a las 8:40 yo no inicio la sesión, den por hecho que ya no hay clase. Si yo les estoy diciendo que 10 minutos, también yo voy a trabajar con 10 minutos de tolerancia, para que no empecemos que sean las 9:30 y yo quiera dar media hora de clase, no. Si yo les estoy diciendo que ya no les voy a hacer caso después de 10 minutos, pues igual yo no voy a dar clase después de los 10 minutos. Entonces, si a las 8:40 yo no empecé la sesión, ya no hay clase y nos vemos el día lunes, pero sí les envío el enlace del video que deberían de ver, si no hay clase, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces que tengan un excelente día y queda entre comillas el día de mañana. Repito, si a las 8:40 no empecé sesión, ya no hay clase, pero les mandaría yo el enlace del video. Bueno, que tengan un excelente día y nos vemos después. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.